¿Qué haces aquí? Mirando como si fueras el dueño de mi vida, exclamó Sofía, con la voz cargada de sorpresa y un dejo de indignación, cuando sus ojos se encontraron con los de Antonio Valverde en la ceremonia de graduación. La tensión entre ellos era palpable, como si el tiempo no hubiera pasado desde aquella noche lejana en la que sus caminos se cruzaron de manera íntima y fugaz. Antonio, el millonario cuya presencia dominaba el auditorio, sintió que el mundo se detenía al ver a Sofía, la antigua empleada de su mansión, acompañada de una joven que era su viva imagen. La mirada de la muchacha, idéntica a la suya, lo desarmó, y lo que escuchó a continuación cambió su vida para siempre. Antonio Valverde apretó el volante de su Bentley Continental mientras esperaba que el semáforo cambiara a verde en una calle abarrotada de Madrid. El tráfico a esa hora era un caos, pero él apenas lo notaba. Su mente estaba ocupada, repasando los detalles de la fusión empresarial que acababa de cerrar, 200 millones de euros y 3 años de negociaciones que culminaban con su firma en un contrato que duplicaría el valor de Valverde Inversiones. Debería sentirse eufórico, pero mientras observaba a las parejas jóvenes tomadas de la mano, padres con sus hijos y ancianos disfrutando del sol primaveral, una sensación familiar de vacío se instaló en su pecho. A sus 42 años, Antonio lo tenía todo, una fortuna que lo colocaba entre los hombres más ricos de España, propiedades en 3 continentes, un jet privado y una colección de autos que haría suspirar a cualquier aficionado. Todo, excepto alguien con quien compartirlo. El semáforo cambió, y Antonio aceleró hacia el campus de la Universidad Complutense. No tenía por qué asistir personalmente a ese evento benéfico. Su fundación donaba millones cada año a becas universitarias, pero su directora de responsabilidad social había insistido en que su presencia daría relevancia a la ceremonia de graduación de los primeros becados del programa. Es bueno para la imagen corporativa, le había dicho, como si a Antonio le importara la imagen a estas alturas. Mientras conducía, su teléfono sonó con la melodía asignada a su asistente. Clara. Conectó el manos libres. Dime. Clara. Señor Valverde, le recuerdo que después de la ceremonia tiene la cena con los inversores japoneses. El chofer lo estará esperando para llevarlo al restaurante, dijo con su tono profesional. Cancelada, respondió Antonio sin dudar. Diles que surgió un imprevisto y que los atenderé mañana en mi oficina. Es musta. Un silencio breve pero elocuente precedió la respuesta de Clara. Señor, estos inversores vinieron desde Tokio exclusivamente para... Antonio la interrumpió con firmeza, pero sin hostilidad. He cerrado la fusión con tecnologías alemanas esta mañana. Merezco una noche para mí mismo. Otro silencio, esta vez de resignación. Como usted diga. Reorganizaré la agenda, concedió Clara. ¿Necesita algo más? No. Gracias. Nos vemos mañana. Colgó y giró hacia la entrada del campus. Un guardia reconoció su vehículo y le indicó dónde aparcar en la zona reservada para invitados especiales. El rector, un hombre de mediana edad, con una sonrisa que oscilaba entre la admiración y el interés financiero, lo esperaba en la entrada del auditorio. Señor Valverde, qué honor tenerlo con nosotros. Lo saludó, extendiendo su mano. Su generosidad ha transformado la vida de cientos de estudiantes. Antonio correspondió con un apretón firme y una sonrisa ensayada. El honor es mío, rector Morales. Estos jóvenes son el futuro de nuestro país. Eran frases prefabricadas, el tipo de comentarios que los periodistas adoraban citar. Antonio las pronunciaba casi en automático mientras seguía al rector al interior. Un murmullo de expectación recorrió el auditorio cuando lo vieron entrar. Reconoció las miradas,
curiosidad, admiración, envidia, incluso de algunos académicos que probablemente lo consideraban un empresario sin refinamiento intelectual. Si tan solo supieran que había renunciado a un doctorado en economía para salvar la empresa familiar tras la muerte de su padre, pero ese Antonio había quedado enterrado bajo capas de éxito empresarial y soledad autoimpuesta. El rector lo guió a la primera fila, donde tomaría asiento junto a otros benefactores y autoridades académicas. La ceremonia comenzaría en breve. Antonio hojeó distraídamente el programa que le habían entregado. Discursos. Entrega de diplomas. Más discursos. Calculó cuánto tiempo tendría que quedarse antes de excusarse educadamente. Mientras esperaba, su mirada vagó por el auditorio, observando a las familias que tomaban asiento. Rostros llenos de orgullo, algunos conteniendo lágrimas de emoción. Padres que probablemente habían sacrificado mucho para que sus hijos llegaran hasta allí. Abuelos que quizás nunca habían pisado una universidad y ahora veían a sus nietos graduarse. Y entonces la vio. Fue como un golpe físico, una sacudida que lo dejó sin aliento. En la sección central, unas 10 filas atrás, una mujer de cabello oscuro y piel olivácea tomaba asiento. Vestía un elegante vestido rojo con pequeñas flores blancas, y su cabello caía en ondas suaves sobre los hombros. No era posible. No podía ser ella. Sofía Morales. El nombre surgió en su mente como un relámpago, iluminando recuerdos que creía olvidados. Sofía, la mujer que había trabajado como empleada doméstica en la mansión Valverde durante casi 3 años, hasta su repentina renuncia 18 años atrás. Antonio se irguió en su asiento, intentando confirmar si era ella. La distancia y el ángulo dificultaban la certeza, pero algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza al sonreír, era inconfundiblemente Sofía. ¿Qué hace ella aquí?, se preguntó. Según recordaba, Sofía no tenía familia en Madrid. Había venido de un pueblo de Andalucía, y este era, tras su partida, el rumor entre el personal de servicio era que había regresado a su tierra natal. Entonces, mientras Sofía giraba para hablar con alguien a su lado, Antonio vio a la joven que la acompañaba, una estudiante con toga y birrete azul, con una banda dorada que indicaba que se graduaba con honores. Tendría unos 22 años, con cabello largo y lacio, y un perfil que hizo que el corazón de Antonio se detuviera. Era como mirarse en un espejo del pasado. La joven tenía sus mismos ojos verde grisáceo, su misma mandíbula definida, incluso algo en la curva de su sonrisa que él había visto en fotos familiares. Era imposible. Y sin embargo, las fechas encajaban con una precisión aterradora. Sofía había dejado la mansión Valverde abruptamente, sin despedirse, semanas después de una noche, que Antonio apenas recordaba con claridad. Había sido una celebración por su primera gran adquisición empresarial. Tras regresar de su MBA en Estados Unidos, había bebido demasiado, y en un momento de descuido, se había cruzado con Sofía mientras ella limpiaba su despacho. Esa noche estaba borrosa en su memoria, enterrada bajo la resaca y las prisas del día siguiente. «¿Se encuentra bien, señor Valverde?». La voz del rector lo devolvió al presente. «Parece que ha visto un fantasma». «Tal vez lo había hecho». «Perfectamente», respondió. Su voz tensa. Solo recordaba un asunto pendiente. El rector asintió, interpretando su turbación como la impaciencia de un empresario. Pero Antonio ya no prestaba atención. Su mirada estaba fija en la joven del birrete azul, que reía por algo que Sofía le había dicho al oído. El parecido era innegable. Cualquiera que conociera a los Valverde lo notaría. Los mismos rasgos que Antonio había heredado de su padre. Y este de su abuelo.
la marca genética de una familia que se enorgullecía de su linaje. Una idea terrible comenzó a formarse en su mente. ¿Sería posible que esa joven fuera? No. Tenía que haber otra explicación. Un parecido casual. Una coincidencia genética. Pero mientras la ceremonia comenzaba y el rector daba su discurso de bienvenida, Antonio no podía apartar los ojos de ella. Con cada gesto, la certeza crecía. Necesitaba saber. El rector presentó a la oradora de los graduados. Es un honor presentar a nuestra siguiente oradora, anunció con orgullo, graduada con los máximos honores en Derecho Internacional, ganadora de la beca Valverde para la excelencia académica y recientemente aceptada en un prestigioso programa de posgrado en Oxford. Con ustedes, Elena Morales. El auditorio estalló en aplausos mientras la joven del birrete azul se levantaba. Antonio observó cómo Sofía la abrazaba brevemente, con lágrimas de orgullo en los ojos. Elena Morales. El apellido de Sofía, no el suyo. Pero esos ojos, esa forma de caminar. Todo gritaba Valverde. Mientras Elena subía al podio, Antonio sintió que el mundo se desvanecía. Su discurso sobre la responsabilidad de los privilegiados hacia los menos afortunados resonaba con una convicción que lo impactó. Escuchó cada palabra, buscando ecos de sí mismo en su elocuencia, en su manera de estructurar argumentos, en cómo alzaba una ceja al enfatizar un punto. Los encontró. No había duda. Tenía una hija de la que nunca supo, que había crecido sin su presencia, sin su apellido, sin los privilegios que le habrían correspondido. Una hija que, irónicamente, había conseguido una beca con su nombre. Cuando Elena terminó su discurso, el auditorio aplaudió de pie. Antonio se unió, mecánicamente, mientras su mente bullía con preguntas. ¿Por qué Sofía nunca le había dicho nada? ¿Había sido su decisión? ¿O él le había dado motivos para callar? Mientras Elena regresaba a su asiento, Antonio tomó una decisión. Esperaría a que terminara la ceremonia y buscaría a Sofía. Necesitaba respuestas. Pero debía ser cuidadoso. No podía irrumpir en la vida de esa joven y trastornarla. La entrega de diplomas comenzó. Cuando llamaron a Elena Morales, Antonio la observó subir al escenario. Desde la primera fila, el parecido era aún más impactante. Sus ojos se encontraron por un instante, pero no había reconocimiento en los de ella, solo la mirada educada de una desconocida. Para Antonio, fue como una corriente eléctrica. Su vida acababa de cambiar para siempre. ¿Cómo te atreves a aparecer ahora, después de tantos años? Como si nada hubiera pasado. Siseó Sofía, con los ojos encendidos de una furia contenida que hizo retroceder a Antonio un paso en los jardines del campus. Su voz, baja pero afilada como un cuchillo, resonó en el aire festivo de la recepción, donde familias y graduados celebraban bajo el sol primaveral. Antonio, con el corazón latiendo desbocado, intentó mantener la calma, pero la mirada de Sofía lo desarmó. No lo sabía. Sofía, respondió, su voz quebrándose por la sinceridad. Hasta hoy, cuando las vi, no tenía idea. Pero Sofía no cedió. Su postura rígida como si protegiera algo más valioso que su propia vida. No tienes derecho a irrumpir en su mundo ahora, dijo, señalando hacia Elena, que reía con amigos a lo lejos. La tensión entre ellos era palpable, un eco de un pasado que ninguno había enfrentado hasta ese momento. El resto de la ceremonia había transcurrido para Antonio como si estuviera atrapado en un sueño borroso. Los discursos, los aplausos, la entrega de diplomas, todo se desvanecía mientras su mente giraba en torno a la revelación de que Elena Morales,
La joven brillante que había dado un discurso impecable era casi con certeza su hija. Cada gesto suyo en el escenario, la forma en que alzaba la ceja, la precisión de sus argumentos era un reflejo de él mismo. Una conexión genética que no podía ignorar. Cuando el rector anunció la recepción en los jardines del campus, Antonio supo que era su oportunidad para acercarse a Sofía. No podía esperar más. Necesitaba respuestas, aunque temía lo que descubriría. Mientras se excusaba de las conversaciones con académicos y benefactores que buscaban su atención, Antonio escaneó la multitud en busca del vestido rojo con flores blancas que había captado su mirada. Lo encontró cerca de una fuente ornamental, donde Sofía conversaba animadamente con una mujer mayor que Antonio no reconoció. Elena no estaba a la vista, probablemente rodeada de compañeros de clase. Era ahora o nunca. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó, consciente de que cada paso lo llevaba hacia un enfrentamiento que podía alterar su vida de formas imprevisibles. Cuando estuvo a pocos metros, Sofía giró la cabeza y lo vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y su mano se tensó alrededor de la copa de champán que sostenía. La mujer mayor notó el cambio, y le preguntó algo que Antonio no alcanzó a oír. Sofía respondió sin apartar la mirada de él, y la mujer se excusó, dejándolos solos. Señor Valverde, saludó Sofía con una voz controlada pero tensa. Qué sorpresa verlo aquí. Su acento andaluz, suavizado por los años, seguía siendo una melodía familiar. Antonio observó los cambios en su rostro, las líneas sutiles junto a los ojos, una elegancia que no tenía cuando trabajaba en su mansión. Sofía, respondió, sorprendido de lo natural que sonaba su nombre en sus labios, como si no hubieran pasado casi 2 décadas. Ha pasado mucho tiempo. Histertel mostan avimade. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de preguntas no formuladas y recriminaciones contenidas. Antonio decidió ir al grano. Tu hija dio un discurso impresionante, dijo, observando su reacción. Los ojos de Sofía se entrecerraron, evaluándolo. Gracias. Elena siempre ha tenido un don para las palabras. Se graduó con honores en Derecho Internacional y consiguió una beca para Oxford. Debo estar muy orgullosa. Sofía asintió, sin bajar la guardia. Lo estoy. Ha trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Y sí. Antonio respiró hondo, preparándose para la pregunta crucial. Sofía, tengo que preguntarte algo. Elena, el parecido es notable. La expresión de Sofía se endureció al instante. ¿Qué quieres? Antonio, ¿por qué te acercas ahora? Después de tantos años, la frialdad en su tono lo sorprendió. Había anticipado miedo o vergüenza, pero no esa firmeza desafiante. No lo sabía, respondió con sinceridad. Hasta hoy, cuando las vi juntas. Nunca se me ocurrió que pudiera tener una... No lo digas, lo interrumpió Sofía con un susurro firme, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. No aquí. Es el día de graduación de Elena. No lo arruinarás con esto. Íñez. Antonio sintió una punzada de irritación, pero la contuvo. Tenía razón. Este no era el momento ni el lugar. Por supuesto, concedió. Lo siento. No pretendí entrometerme en su celebración, pero necesitamos hablar. Sofía, en privado. Si Elena es... comenzó, pero ella lo cortó de nuevo. No lo es, dijo, aunque sus ojos traicionaban la mentira. Antonio la miró fijamente. Sofía, la he visto. Tiene mis ojos, mi perfil, la forma en que arquea la ceja. No puedes negarlo. Ella desvió la mirada por un instante, y ese gesto le dijo todo lo que necesitaba saber. Déjanos en paz.
dijo finalmente, bajando la voz. Hemos estado bien sin ti durante 22 años. No necesitamos que aparezcas ahora a complicar nuestras vidas. Entonces lo admites, insistió Antonio. Elena es mi hija. Sofía lo miró con una mezcla de resignación y desafío. ¿Qué más da lo que yo diga? Ya has decidido lo que quieres creer. Tengo derecho a saber la verdad, argumentó él, su voz tensa pero controlada. Derecho. Sofía soltó una risa breve y amarga. ¿Qué sabes tú de derechos cuando se trata de Elena? No estuviste cuando nació prematura, cuando los médicos no sabían si sobreviviría. No estuviste durante las noches sin dormir, las enfermedades infantiles, los primeros pasos, las pesadillas. No ayudaste con las facturas cuando apenas llegábamos a fin de mes, ni en sus recitales de piano o las reuniones escolares. Y ahora hablas de derechos. Entres. Cada palabra era un golpe que Antonio no podía esquivar. Imaginó esas escenas, un bebé frágil en una incubadora, una niña llorando en la noche, una adolescente tocando el piano. Momentos que nunca recuperaría. No sabía nada de esto. Sofía, dijo con voz queda, si me hubieras dicho, ¿qué habrías hecho? Lo interrumpió ella. Casarte con la sirvienta, o ofrecerme dinero para que desapareciera discretamente, preservando el honor de los Valverde. La acusación lo dolió, porque no podía negar que, en aquella época, su yo de 24 años, ambicioso y preocupado por su imagen, podría haber visto el embarazo como un inconveniente. No lo sé, admitió con honestidad, pero merecía la oportunidad de decidir, merecía saber que tenía una hija. Sofía pareció calmarse ligeramente ante su sinceridad. Tal vez, concedió, pero no puedes cambiar el pasado. Antonio, lo hecho. Hecho está. Elena ha crecido sin un padre y ha salido adelante. Es brillante, compasiva, fuerte. No necesita que su mundo se desmorone ahora. No quiero desmoronar su mundo, protestó Antonio. Solo quiero conocerla, saber quién es, ayudarla de alguna manera. Iska. Sofía esbozó una sonrisa irónica. Ayudarla. Ya lo has hecho sin saberlo. Tu fundación le dio la beca para estudiar en la Complutense. Hay cierta justicia poética en ello. ¿No crees? Antonio no había considerado esa ironía. Su dinero había financiado la educación de su propia hija sin que él lo supiera. El destino tenía un sentido del humor peculiar. Sofía, por favor, insistió, dame una oportunidad. Podemos hacer esto con calma, a tu manera. No pretendo irrumpir en sus vidas y trastornarlo todo. Estinado, estinadestari. Sofía lo estudió en silencio, evaluando su sinceridad. Finalmente, sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó. Mi número, explicó. Llámame en unos días, cuando la euforia de la graduación haya pasado. Hablaremos entonces. Antonio tomó la tarjeta, sintiendo que era una pequeña victoria. Al menos no había cerrado la puerta por completo. Gracias, dijo, guardándola en el bolsillo de su chaqueta. Te llamaré. En ese momento, vio a Elena acercarse, rodeada de amigos que reían, aún con su toga azul, pero sin el birrete. Parecía resplandecer de felicidad. Debo irme, dijo Sofía apresuradamente. Ni una palabra de esto a Elena. Entendido. No hoy. Promételo. Lo prometo, aseguró Antonio. Sofía asintió y se giró para recibir a su hija con un abrazo. Antonio se alejó discretamente, mezclándose entre la multitud antes de que Elena pudiera notar su presencia. Mientras caminaba hacia la salida del campus, sentía una mezcla de dolor por los 22 años perdidos,
rabia contra sí mismo por no haber preguntado, y una frágil esperanza de que no fuera demasiado tarde para formar parte de la vida de Elena. Su teléfono vibró. Era Clara, su asistente. Señor Valverde, los inversores japoneses han accedido a cambiar la cena para mañana. ¿Debo enviar el coche? Antonio miró hacia atrás una última vez, viendo a Sofía y Elena riendo juntas, rodeadas de amigos. No, Clara, respondió. Llevaré mi auto. Necesito pensar. Mientras conducía hacia su ático, Antonio comprendió que tenía algo más importante que contratos millonarios, una razón para replantearse su vida. Tenía una hija, y debía encontrar el camino para acercarse a ella sin destruir lo que Sofía había construido. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina empresarial e introspección profunda. Por las mañanas, Antonio dirigía reuniones y firmaba contratos. Por las noches, contemplaba fotos familiares, buscando en los rostros de sus antepasados los rasgos de Elena. Sacaba la tarjeta de Sofía, dudando antes de marcar. Finalmente, 5 días después de la graduación, se decidió. Era un domingo por la tarde, un momento que supuso sería tranquilo. Marcó el número, sintiendo un nerviosismo que no recordaba desde su juventud. Tras 3 tonos, escuchó su voz. Diga, Sofía, soy Antonio Valverde. Un breve silencio. Pensé que tal vez no llamarías, respondió ella. Te dije que lo haría, dijo él, notando la rigidez en su voz. Podemos vernos para hablar. Eso. Otro silencio, más largo. Mañana, dijo Sofía finalmente. Elena tiene clases todo el día, y yo tengo la tarde libre. A las 4 en la cafetería Giralda, cerca del Retiro. La cafetería Giralda, repitió Antonio, sorprendido por la elección de un lugar público. Es un sitio neutral, explicó ella, como leyendo su mente. Y no está cerca de donde vivimos, así que hay menos posibilidades de encontrarnos con alguien que conozca a Elena. Antonio entendió. Sofía protegía a su hija de rumores o encuentros accidentales. Está bien, aceptó. A las 4 estaré allí. Y Loresi. Una cosa más, Antonio, añadió Sofía con un tono firme. Ven solo, sin abogados, sin investigadores, sin tu séquito habitual. La petición lo sorprendió. Realmente creía que llevaría abogados. Por supuesto, respondió, algo ofendido. Esto es personal, no empresarial. Bien, dijo ella. Hasta mañana. La llamada terminó abruptamente, dejando a Antonio con la promesa de un encuentro que lo llenaba de ansiedad y esperanza. No puedes esperar que te deje entrar en la vida de mi hija solo porque ahora te sientes solo, exclamó Sofía, con los ojos encendidos de una furia contenida que resonó en la tranquila cafetería Giralda. Su voz, aunque baja para no atraer miradas, cortó el aire como un filo, haciendo que Antonio se inclinara hacia atrás en su silla, impactado por la intensidad de su reproche. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de las tazas a su alrededor se desvanecieron mientras él intentaba procesar sus palabras. No estoy aquí por lástima, Sofía, respondió, su tono firme, pero cargado de vulnerabilidad. Estoy aquí porque acabo de descubrir que tengo una hija, y no puedo ignorar eso. Sofía lo miró, su expresión una mezcla de desafío y dolor, como si el pasado y el presente colisionaran en ese pequeño rincón de Madrid. A las 3:30 de la tarde, Antonio había llegado a la cafetería Giralda, un establecimiento elegante, con paredes color crema, maderas nobles y espejos enmarcados en bronce. Había elegido un atuendo casual, pantalones oscuros
y un suéter de cachemira azul marino para proyectar accesibilidad. Lejos de la imagen intimidante del magnate que aparecía en las revistas, había llegado temprano, no por impaciencia, sino para calmar los nervios que lo habían mantenido despierto la noche anterior. A las 4 en punto, Sofía entró, con un traje sastre gris perla y el cabello recogido en un moño bajo, exudando una serenidad profesional que contrastaba con la tensión en sus ojos. «Has llegado temprano», comentó ella mientras tomaba asiento frente a él. «Prefiero esperar a hacer esperar», respondió Antonio, ofreciendo una sonrisa tentativa. «¿Puedo ofrecerte algo?» Sofía pidió un café con leche, y él optó por un expreso. Cuando el camarero se retiró, un silencio incómodo se instaló, cargado de años de distancia y preguntas no formuladas. Antonio rompió el hielo. «¿Has venido?», dijo, buscando un punto de partida. «Lo prometí», respondió Sofía, sosteniéndole la mirada, aunque dudé hasta el último momento. «¿Por qué?», preguntó él, genuinamente curioso. Sofía apoyó las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos. «Porque esto complica todo. Antonio, la vida de Elena, mi vida, lo que hemos construido, no tiene por qué ser así», argumentó él. «Podemos manejar esto con discreción, a tu ritmo». Ella soltó una risa breve, sin humor. «¿De verdad crees que algo así puede ser discreto? Eres Antonio Valverde. Tu cara aparece en periódicos. Si empiezas a interesarte por una joven graduada, la gente hablará. Y Elena no es tonta. Verá el parecido. Hará preguntas. Es dialor. Entonces, quizás deberíamos decirle la verdad», sugirió Antonio, antes de que ella descubriera por su cuenta. Los ojos de Sofía se endurecieron. «¿La verdad? ¿Cuál verdad?». «Antonio, que su padre biológico nunca supo de ella porque yo no se lo dije, o que no te importó lo suficiente como para buscarme cuando desaparecí». El golpe fue directo. Antonio sintió la punzada de culpa que ya le era familiar. «Ambas cosas son ciertas, supongo», admitió con voz queda. «No supe de ella, y no me preocupé por tu partida más allá de firmar tu liquidación. No puedo cambiar eso, pero puedo intentar hacer las cosas bien ahora». «Eisia». Sofía lo estudió en silencio, evaluando su sinceridad. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente. «Tienes todo lo que cualquiera podría desear. ¿Por qué complicarte la vida con una hija que no conoces?». Era una pregunta que Antonio había estado enfrentando en su interior. «Porque he pasado mi vida persiguiendo cosas que creía importantes», respondió con honestidad. «Dinero, poder, reconocimiento. Y ahora, a los 42 años, me doy cuenta de que nada de eso importa realmente. Estoy solo. Sofía, he construido un imperio, pero no tengo con quién compartirlo». «¿Están?». Hizo una pausa, sorprendido por su propia vulnerabilidad. «De repente, descubro que tengo una hija, una joven brillante que ha conseguido tanto por mérito propio. No puedo ignorar eso. Quiero conocerla, saber quién es». Sofía removió su café distraídamente, considerando sus palabras. «¿Y qué pretendes? ¿Qué esperas de esto?». «No lo sé», admitió Antonio. «Nunca he sido padre. Solo sé que quiero conocerla. Quizás ayudarla de alguna manera. Si me lo permite». «Iseln, Giselle. Elena no necesita tu dinero», dijo Sofía con firmeza. «Me he asegurado de que nunca le falte nada importante. No me refiero solo a dinero», aclaró él. «Tiene talento, ambición. Si está interesada en derecho internacional, tengo contactos en Oxford que podrían serle útiles». Sofía lo miró con escepticismo.
¿Y qué le dirías? Hola, soy un amigo de tu madre que quiere ayudarte en tu carrera. Antonio suspiró. Tenía razón. Cualquier acercamiento sería sospechoso sin una explicación clara. ¿Qué sabe ella de su padre?, preguntó finalmente. Sofía bajó la mirada hacia su taza. Lo básico, que nos conocimos cuando trabajaba en Madrid, que fue una relación breve y que él nunca supo del embarazo porque decidí no decírselo. ¿Me odia?, preguntó Antonio, temiendo la respuesta. No, respondió Sofía, negando con la cabeza. No se puede odiar a alguien que no existe en tu vida. Durante mucho tiempo, ni preguntó por ti. Tenía a su abuelo materno, que fue como un padre hasta que falleció hace 5 años. Luego, cuando empezó a hacer preguntas, le dije que fuiste alguien importante para mí por un breve tiempo, pero que nuestros mundos eran demasiado diferentes. Esta sí anda. Esta sí no con horrosílabe. ¿Le dijiste mi nombre? No, solo que eras de Madrid, de buena familia. Temía que algún día te buscara. Antonio asintió, comprendiendo el temor que Sofía debió haber sentido. Que Elena descubriera la verdad y él la rechazara o intentara quitársela. Nunca habría intentado apartarla de ti, dijo suavemente. No lo sé, respondió Sofía con sinceridad. No te conocía lo suficiente como para arriesgarme. Eras el hijo del señor de la casa, un joven ambicioso. Yo solo era la chica que limpiaba tus habitaciones. ¿Qué habría pasado si hubiera aparecido embarazada? Hora de la divida sea la telete. Antes se vería sida. La pregunta quedó flotando, cargada de dolor. Antonio quiso decir que la habría creído, que se habría hecho cargo, pero no podía mentir. No sabía cómo habría reaccionado su yo de 24 años. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó, desviando la conversación. ¿Cómo procederíamos? Sofía lo miró fijamente, como tomando una decisión. Necesito tiempo, dijo, para pensar, para decidir cómo hablar con Elena. Esto cambiará su vida. ¿Entiendes? Todo lo que ella cree sobre sí misma, sobre su origen. Es nados. Lo entiendo, asintió Antonio. Tomaremos el tiempo que sea necesario. Y necesito tu palabra, añadió Sofía con intensidad. Tu palabra de que respetarás mis decisiones, que no contactarás a Elena por tu cuenta, que no la buscarás en redes sociales. ¿Tienes mi palabra?, prometió Antonio, sin dudar. Lo haremos a tu manera. Sofía, has sido tú quien la ha criado durante 22 años. Confío en tu criterio. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Sofía. No esperaba que el poderoso Antonio Valverde cediera el control tan fácilmente. De acuerdo, dijo. Hablaré con ella después de los exámenes finales. En 2 semanas. Esis previmas. Antonio sintió una mezcla de alivio y anticipación. 2 semanas. Podía esperarlas. Gracias, Sofía, dijo con sinceridad, por darme esta oportunidad. Ella terminó su café y dejó la taza con un suave tintineo. No lo hago por ti, aclaró. Lo hago por Elena, porque merece conocer la verdad y decidir si quiere conocerte. Antonio entendió. No esperaba gratitud ni perdón, solo una oportunidad. Lo sé, respondió, y te lo agradezco igualmente. No. Cuando Sofía se levantó para marcharse, Antonio notó un brillo de vulnerabilidad en sus ojos, un eco de la joven que había sido. La quiero más que a nada en este mundo. Antonio, dijo en voz baja, es toda mi vida. Por favor, no la lastimes. Con esas palabras, se alejó, dejando a Antonio con la promesa de proteger el corazón de la hija que ambos compartían.
Las 2 semanas siguientes fueron un ejercicio de paciencia para Antonio. El hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, ahora estaba a merced del tiempo de otros. Se sumergió en el trabajo, pero cada decisión empresarial se sentía diferente. Al firmar despidos tras la fusión, se preguntaba si esos empleados tenían hijos, si dependían de ese sueldo para un futuro. Por primera vez, veía rostros tras los números. Una tarde, llamó a Clara. ¿Cuánto costaría un programa de recolocación para el personal despedido?, preguntó. Clara, sorprendida, respondió. Sería una inversión considerable. Señor, haz los números, ordenó Antonio. Y quiero un informe sobre cuántos tienen hijos en edad universitaria. Podemos ampliar el programa de becas. Ayelnov. Clara asintió, desconcertada. En 8 años, Antonio nunca había mostrado tal preocupación por los empleados. Cuando se quedó solo, contempló Madrid desde su despacho en la planta 30. ¿Qué le estaba pasando? La respuesta era clara. Desde que supo de Elena, su mundo había cambiado. Ella, sin saberlo, le había dado un propósito más allá del dinero. 18 días después de la graduación, recibió un mensaje de Sofía. Hoy hablaré con ella. Te llamaré mañana. Esas palabras lo dejaron en un estado de nerviosismo que no recordaba haber sentido. Esa noche apenas durmió, imaginando la reacción de Elena. Estaría enfadada, curiosa, indiferente. Al caer la tarde siguiente, cuando temía que Sofía hubiera cambiado de opinión, su teléfono sonó. Sofía, respondió de inmediato. Ya he hablado con Elena, dijo ella. Su voz cansada. ¿Cómo lo ha tomado?, preguntó Antonio, incapaz de contener su ansiedad. Sorpresa, confusión, algo de enfado conmigo, por ocultárselo tanto tiempo, respondió Sofía. Necesita procesarlo. Está Dimo. ¿Le dijiste quién soy? Sí. Le conté todo. Que trabajé en tu casa. ¿Cómo nos conocimos? ¿Por qué no te dije del embarazo? Le mostré fotos antiguas para que viera el parecido. Antonio sintió un nudo en la garganta. ¿Ha dicho algo sobre mí? ¿Sobre conocerme? Otra pausa. Necesita tiempo. Antonio, dijo Sofía. Descubrir que tu padre biológico es uno de los hombres más ricos de España no es fácil. Ha preguntado quién eres más allá de las noticias económicas. Una chispa de esperanza se encendió en Antonio. Eso es bueno. No. Curiosidad. No te hagas ilusiones, matizó Sofía. ¿Qué le dijiste?, preguntó Antonio. La verdad, que eras un joven ambicioso, que nunca fuiste cruel, pero tampoco especialmente amable, que nuestros mundos eran distintos. Le dije que te viste afectado al descubrirla y que quieres conocerla, en la medida que ella lo permita. Antonio respiró hondo, agradecido por su honestidad. Gracias por eso. No le he mentido, aclaró Sofía. Le conté lo que percibí en nuestro encuentro, que pareces sinceramente interesado. Erus more el mare. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Antonio. Ahora esperamos, respondió Sofía. Elena necesita procesar esto. Está preparando su mudanza a Oxford para el máster en septiembre. ¿Puedo ayudar en algo?, ofreció Antonio. No, fue la respuesta tajante. Ya te dije, no necesitamos tu dinero. Elena tiene una beca completa, y yo puedo ayudarla con el alojamiento. Antonio contuvo su impulso de insistir. Te lo haré saber si cambia de opinión, añadió Sofía. Gracias, dijo él, sintiendo que cada conversación con Sofía era un paso hacia un terreno incierto pero esperanzador. ¿Crees que puedes aparecer después de 22 años y ser un padre solo porque ahora lo deseas?, preguntó Elena, con los ojos brillando de una mezcla de curiosidad y desafío.
Mientras miraba a Antonio Valverde desde el otro lado del banco en el Parque del Retiro, su voz, firme, pero cargada de una vulnerabilidad contenida, hizo que Antonio sintiera un nudo en el estómago. La brisa primaveral agitaba las hojas de los árboles, y el estanque frente a ellos reflejaba un cielo azul que contrastaba con la tormenta emocional que se desataba entre padre e hija. «No pretendo ser un padre de la noche a la mañana», respondió Antonio, su tono suave pero sincero. «Solo quiero conocerte, Elena, y quizás, con el tiempo, construir algo juntos». Ella lo miró fijamente, evaluando cada palabra, y el silencio que siguió fue un campo de pruebas para la frágil esperanza que comenzaba a germinar entre ellos. Habían pasado 3 semanas desde la conversación con Sofía en la cafetería Giralda. 3 semanas de espera que para Antonio habían sido un torbellino de ansiedad y reflexión. Cuando recibió el mensaje de Sofía, «Elena quiere verte. Mañana, 11. Parque del Retiro, junto al estanque». Ira sola sintió que su mundo se detenía. Había cancelado reuniones, incapaz de concentrarse, y pasó la noche ensayando mentalmente lo que diría, cómo se presentaría. Optó por la autenticidad. Si quería construir algo real con Elena, debía ser él mismo, no una versión calculada para impresionar. Había llegado al retiro media hora antes, eligiendo un banco bajo un castaño para hablar sin interrupciones. Vestía un atuendo casual, pantalón oscuro y camisa azul sin corbata, y llevaba un pequeño paquete envuelto en papel plateado, un regalo simbólico que había guardado durante años. A las 11:05, vio a Elena acercarse por el sendero principal. Caminaba con paso decidido, con jeans, una blusa blanca y una chaqueta ligera. Su cabello, suelto y ondulado por la brisa, enmarcaba un rostro que era un reflejo inquietante de Antonio. Los mismos ojos verde grisáceo, la misma mandíbula definida. Cuando sus miradas se encontraron, vio el reconocimiento instantáneo en ella, seguido de una breve vacilación antes de que continuara avanzando. «Buenos días», saludó Elena, su voz firme pero cautelosa. «Usted debe ser Antonio Valverde». El formalismo lo sorprendió, pero lo entendió como su manera de mantener la distancia. «Buenos días, Elena», respondió, resistiendo el impulso de abrazarla. «Gracias por aceptar verme. Hicimos mero». Ella asintió, estudiándolo con intensidad. «Podemos sentarnos allí», sugirió Antonio, señalando el banco bajo el castaño. Elena asintió y lo siguió. Se sentaron, dejando un espacio prudente entre ellos, mientras el estanque reflejaba las barcas y los patos nadando ajenos al drama humano. «No sabía si vendrías», confesó Antonio, rompiendo el silencio. «Y lo habría entendido». «Yo tampoco estaba segura hasta anoche», respondió Elena con honestidad. «Pero necesitaba respuestas cara a cara». Su voz tenía la misma determinación que él había visto en el escenario de la graduación. «Puedes preguntarme lo que quieras», ofreció Antonio. «Intentaré ser completamente sincero. Ayer me...». Elena lo miró directamente, su mirada casi intimidante. «¿Por qué nunca preguntaste por mi madre cuando desapareció?», preguntó sin rodeos. «Si tuvieron lo que tuvieron, ¿no te pareció extraño que se fuera sin despedirse?». La pregunta lo tomó por sorpresa, pero apreció su franqueza. «La verdad es que apenas lo noté», admitió, sintiendo vergüenza al decirlo. Era una época caótica. Acababa de regresar de Estados Unidos, asumiendo la empresa familiar, viajando constantemente. El personal de servicio hizo una pausa, consciente de lo frío que sonaba. «No estaba en mi radar. Cuando me informaron que tu madre renunció, autoricé su liquidación y seguí adelante».
Y sin así. La expresión de Elena permaneció neutra, pero Antonio percibió su juicio silencioso. No estoy orgulloso de eso, añadió. Era joven, arrogante, centrado en mis ambiciones. No es una excusa, solo una explicación. Elena asintió lentamente, procesando sus palabras. Mi madre dice que nunca supo del embarazo, que ella decidió no informarte. Es cierto, completamente, confirmó Antonio. No supe de tu existencia hasta que te vi en la graduación. El parecido fue como mirarme en un espejo del pasado. Una breve sonrisa cruzó el rostro de Elena. Sí, todos dicen que tengo la mirada Valverde. Ahora entiendo por qué. Desearias Delia Sula. Annoras un bijorma, anderra sola. Antonio sintió una calidez al escuchar su reconocimiento, aunque fuera superficial. ¿Te molesta?, preguntó Elena de repente. Que lleve el apellido Morales, no Valverde. La pregunta lo sorprendió. No, respondió con sinceridad. Tu madre te crió sola contra todo pronóstico. Mereces llevar su apellido con orgullo. Algo cambió en la expresión de Elena, como si esa respuesta hubiera derribado una pequeña barrera. ¿Qué quieres de mí, señor Valverde?, preguntó, yendo al núcleo del asunto. No tienes otros hijos. Buscas una heredera para tu fortuna. ¿Alguien que continúe el legado empresarial o es solo curiosidad por un descubrimiento tardío? ¿Enderezno a la nor de Purasa? Antonio respiró hondo. Era una pregunta que requería absoluta honestidad. Lo que quiero es conocerte, Elena, dijo con voz queda. No como heredera, no como continuadora del apellido Valverde, sino como la persona que eres, la que tu madre ha criado y que ha logrado tanto por mérito propio. No puedo recuperar los 22 años que he perdido. No pretendo ser un padre cuando no he estado presente. Pero quizás podamos construir algo nuevo, basado en el presente, no en el pasado que no compartimos. Externado, esterado. Elena lo observó en silencio, evaluando su sinceridad. Su mirada se desvió al paquete plateado que Antonio sostenía. ¿Qué es eso?, preguntó. Un pequeño regalo, respondió, extendiéndolo con timidez. No es ostentoso, te lo prometo. Solo algo que creo que deberías tener. Elena dudó antes de aceptarlo. Desenvolvió el papel, revelando una caja de terciopelo azul. Dentro, encontró un antiguo reloj de bolsillo de plata, con el escudo de los Valverde grabado en la tapa. En el interior, una inscripción: el tiempo perdido nunca regresa. El tiempo por venir es tuyo para moldearlo. Con amor, tu abuelo. Era de mi padre, explicó Antonio, mientras Elena examinaba el reloj. Me lo dio cuando cumplí 18 años. Es una tradición familiar. Elena pasó los dedos por el grabado, visiblemente conmovida. Es hermoso, admitió, pero no puedo aceptarlo. Es demasiado valioso. Te pertenece por derecho, insistió Antonio gentilmente. Eres una Valverde, Elena, aunque no lleves el apellido. La sangre de mi padre, tu abuelo, corre por tus venas. Él habría estado orgulloso de conocerte. Una lágrima rodó por la mejilla de Elena, que la secó rápidamente. Como avergonzada. Ni siquiera sé quién era, dijo, su voz temblando. No conozco nada de esa parte de mi familia. Él mostró. Se llamaba Francisco, respondió Antonio, con un nudo en la garganta. Era un hombre justo, trabajador. Construyó Valverde Inversiones desde cero, con principios sólidos. Amaba la música clásica, especialmente Vivaldi, y tenía tu misma sonrisa. Elena cerró la caja del reloj, apretándola en su mano.
Lo pensaré, dijo finalmente. Gracias por el regalo. Es significativo. Antonio asintió, comprendiendo que el reloj había logrado conectar algo que las palabras no podían. Debo irme, anunció Elena, poniéndose de pie. Tengo mucho que hacer antes de mi viaje a Oxford. Sin Siddhartha. Helle. ¿Cuándo te marchas?, preguntó Antonio, levantándose también. En 3 semanas. Él asintió, calculando el tiempo. ¿Crees que podríamos vernos de nuevo antes de que te vayas? Elena lo miró, aún con la caja en la mano. Tal vez, respondió, y en esa palabra, Antonio encontró más esperanza de la que había sentido en años. Intercambiaron números bajo el sol del retiro, rodeados de familias ajenas al drama que se desarrollaba. Hasta pronto, señor Valverde, se despidió Elena. Antonio, corrigió él suavemente. Puedes llamarme Antonio. Ella sonrió ligeramente. Hasta pronto, Antonio. El Horaciven. Mientras la veía alejarse, Antonio comprendió que había vivido el momento más importante de su vida. No cuando cerró su primera gran adquisición, ni cuando Valverde Inversiones se convirtió en un gigante multinacional, sino ahora, cuando su hija aceptó la posibilidad de que él formara parte de su futuro. Los meses siguientes fueron un ejercicio de paciencia y aprendizaje. Antonio y Elena comenzaron a verse esporádicamente, en cafés o paseos por Madrid. Cada encuentro era un paso hacia una relación frágil pero creciente, marcada por conversaciones sobre sus estudios, sus sueños, y con cautela, su pasado. Sofía, siempre protectora, supervisaba desde la distancia, asegurándose de que Elena estuviera cómoda. Antonio respetó sus límites, consciente de que la confianza se ganaba con el tiempo. Una tarde, mientras compartían un café, Elena preguntó, ¿cómo era tu padre? ¿Qué historias te contaba? Antonio sonrió, compartiendo anécdotas sobre Francisco, su amor por la música, su ética de trabajo. Me gustaría que hubieras conocido sus historias, dijo. Elena asintió, con una chispa de curiosidad. Tal vez algún día me cuentes más, respondió, y Antonio sintió que un puente comenzaba a formarse. 2 años después, la nieve caía suavemente sobre Oxford, transformando la ciudad en un paisaje de cuento. Antonio contemplaba los copos desde la ventana de un restaurante, esperando a Elena. Había reservado una mesa discreta en el Randolph Hotel, un lugar perfecto para celebrar su cumpleaños. Llegó con 15 minutos de antelación, una costumbre que nunca abandonó. Cuando Elena entró, envuelta en un abrigo rojo, Antonio se puso de pie, su corazón lleno de orgullo. «Feliz cumpleaños». Elena la saludó, besando su mejilla con naturalidad. Un gesto que había tardado meses en sentirse cómodo para ambos. «Gracias, papá», respondió ella, quitándose el abrigo. La palabra papá aún lo sorprendía. Un hito alcanzado tras un año de encuentros regulares. «¿Cómo fue el examen?», preguntó Antonio, mientras el camarero servía champán. «Demoledor», rió Elena. «Pero creo que lo hice bien». «Estoy seguro de que lo has bordado», afirmó él. «Tienes el cerebro de los Valverde y la tenacidad de tu madre». Elena sonrió, mencionando a Sofía. «¿A qué hora llega mamá?», preguntó, consultando el reloj de bolsillo, ahora adaptado a su muñeca. «Su vuelo aterriza a las 4», respondió Antonio. «Le envié un coche». Era la primera vez que Sofía visitaba Oxford desde que Elena comenzó su máster. Antonio había viajado regularmente, respetando los límites establecidos por madre e hija. La relación entre los tres había evolucionado,
de la cautela inicial a una amistad respetuosa. Cuando ordenaron la comida, Antonio sacó un sobre. «Tengo algo para ti», dijo, entregándoselo. Elena lo abrió, encontrando una carta de la Fundación Valverde. Sus ojos se abrieron con asombro. «¿Una beca con mi nombre?», preguntó. «La beca Elena Morales para la excelencia en Derecho Internacional», confirmó Antonio. «Financiará los estudios de 5 estudiantes al año. Tú formarás parte del comité de selección, si quieres». Elena, emocionada, releyó el documento. «¿Por qué mi apellido?», preguntó. «Es tu legado, Elena», respondió él. «Tu nombre, tu mérito, un homenaje a lo que has logrado con tu madre antes de que yo apareciera». Elena tomó su mano, con lágrimas en los ojos. «Es el mejor regalo que podías hacerme», dijo. «No puedes cambiar el pasado con un cheque, Antonio, ni siquiera con una beca que lleva mi nombre», exclamó Elena, con los ojos brillando de una mezcla de gratitud y desafío, mientras sostenía la carta de la Fundación Valverde en el elegante restaurante de Oxford. Su voz, aunque controlada, vibraba con una intensidad que hizo que Antonio se detuviera, su copa de champán suspendida a medio camino. La nieve caía suavemente fuera, cubriendo la ciudad universitaria en un silencio mágico. Pero dentro, la conversación entre padre e hija era un torbellino de emociones encontradas. «No estoy tratando de cambiar el pasado, Elena», respondió Antonio, su tono suave, pero cargado de sinceridad. «Solo quiero construir un futuro contigo, si me lo permites». Ella lo miró fijamente, evaluando sus palabras, y el silencio que siguió fue un delicado equilibrio entre la esperanza y las heridas aún frescas de una verdad revelada demasiado tarde. La cena en el Randolph Hotel marcaba un hito en la relación que Antonio y Elena habían construido durante los últimos 2 años. Desde aquel primer encuentro en el Parque del Retiro, habían avanzado con pasos cautelosos pero constantes, navegando por conversaciones llenas de preguntas, risas compartidas y, en ocasiones, discusiones que ponían a prueba su vínculo naciente. Antonio había aprendido a respetar los límites de Elena, consciente de que la confianza no se ganaba con gestos grandiosos, sino con una presencia constante y honesta. Elena, por su parte, había pasado de la desconfianza inicial a una aceptación gradual, permitiendo que Antonio se convirtiera en algo más que un nombre en las noticias económicas, su padre. «¿Por qué una beca con mi nombre?», repitió Elena, dejando la carta sobre la mesa y cruzando los brazos. Su mirada escrutadora. «No es solo una forma de marcar tu territorio, de decir que ahora soy parte de tu mundo». Antonio negó con la cabeza, herido, pero comprendiendo su escepticismo. «No, Elena, es un reconocimiento a lo que has logrado. Tu madre te crió sola, te dio fuerza, determinación. Esta beca es para estudiantes como tú, que se abren camino contra todo pronóstico. Quiero que tu nombre inspire a otros, no el mío». Elena suavizó su expresión, aunque seguía evaluándolo. «Es un gesto hermoso», admitió finalmente, «pero no borra los años que no estuviste». Esterada la ahorcó. «Lo sé», respondió Antonio, su voz quebrándose ligeramente. «No puedo recuperar esos años, pero puedo estar aquí ahora. Si me dejas». La llegada del camarero con los platos interrumpió el momento, dando a ambos un respiro para ordenar sus pensamientos. Mientras comían, la conversación derivó hacia los estudios de Elena en Oxford, sus planes para el máster y las anécdotas de sus compañeros. Antonio escuchaba con atención, maravillado por la pasión con que ella hablaba de derecho internacional, de justicia social, de un mundo más equitativo.
Tú también lo tenías todo, dijo Elena de repente, mirándolo directamente. Dinero, poder. ¿Por qué no usaste tu influencia para hacer más por los demás antes? Elmore. La pregunta fue un golpe directo, pero Antonio la recibió con humildad. Porque no lo veía. Admitió. Estaba demasiado ocupado construyendo un imperio, persiguiendo metas que creía importantes. Pero desde que te conocí, desde que vi lo que tú y tu madre lograron solas, comencé a preguntarme, ¿qué legado quiero dejar realmente? Elena asintió, procesando sus palabras. Mamá siempre decía que el dinero no hace a una persona, que lo que importa es lo que haces con lo que tienes. Tu madre es sabia, respondió Antonio con una sonrisa, y tú has heredado eso de ella, además de mis ojos. En ides tu morcorobade, en estrada es vinnas, hay el mira que de leer. Elena rió, una risa ligera que rompió la tensión. Esos ojos, Valverde, bromeó. Todos en la facultad lo comentan ahora que saben quién eres. Antonio sintió una calidez en el pecho al escuchar su tono juguetón. Era la primera vez que bromeaba sobre su conexión. Un pequeño paso hacia una relación más natural. Hay algo más que quería consultarte, dijo, aprovechando el momento. He estado pensando en cambiar el nombre de la empresa, de Valverde Inversiones a Valverde y Morales. Elena lo miró, sorprendida. Valverde y Morales, repitió, como si necesitara asegurarse de haber oído bien. Sí, confirmó Antonio. Es un símbolo de unión. Tu madre y tú sois parte de mi historia ahora. No quiero que el apellido Valverde sea el único que represente lo que he construido. Quiero que el mundo sepa que estoy orgulloso de estar conectado con los Morales. Elena guardó silencio, considerando la propuesta. ¿Has hablado con mamá sobre esto?, preguntó. Quería tu opinión primero, admitió Antonio, pero planeo consultárselo. Su apellido, su legado, también merecen reconocimiento. Elena sonrió ligeramente, conmovida. Me gusta, dijo finalmente. Es una forma de unir dos mundos, no de fusionarlos. Estro. La comida continuó en un ambiente más relajado, con conversaciones sobre los cambios en Valverde Inversiones, que bajo la influencia de Elena se inclinaba hacia la responsabilidad social. Antonio había implementado programas de recolocación para empleados despedidos y ampliado las becas educativas, inspirado por la perspectiva de su hija. «Estás cambiando», comentó Elena, con una mezcla de sorpresa y aprobación. «No del todo», respondió Antonio con una sonrisa. «Solo estoy aprendiendo a ver el mundo a través de tus ojos». Ella rió, y por un momento eran solo un padre y una hija compartiendo un instante de conexión. Al terminar el postre, Antonio consultó su reloj. «Deberíamos irnos», dijo. «El vuelo de tu madre aterrizará pronto, y quiero estar en el hotel cuando llegue». Pagó la cuenta, y salieron a las calles nevadas de Oxford. Caminaron en silencio hacia el coche, un silencio cómodo que hablaba de la confianza que habían construido. «¿Sabes qué es lo más curioso?», comentó Elena mientras se abrochaba el cinturón. «Que todo esto comenzó porque no querías ir a esa ceremonia». Antonio sonrió, recordando cómo había intentado evitar el evento. «El destino tiene formas extrañas de trabajar», respondió. «A veces, las mejores cosas llegan cuando menos las esperas. Es de pur. Y pensar que todo cambió cuando decidiste acercarte», añadió Elena, citando la broma que se había convertido en un chiste privado entre ellos. Antonio rió, agradecido por su capacidad de encontrar humor en lo complejo. Horas después, en el vestíbulo del hotel, observó desde una distancia discreta el reencuentro entre Sofía y Elena. La felicidad en el rostro de Sofía al abrazar a su hija
le recordó por qué había valido la pena respetar sus términos. Ir a su ritmo. Cuando Sofía se acercó a saludarlo, Antonio notó un cambio en su mirada. La desconfianza inicial había dado paso a una aceptación cauta, incluso a un destello de gratitud. Antonio lo saludó con una leve sonrisa. Elena me ha contado lo de la beca. Es un gesto muy hermoso. Era lo mínimo que podía hacer, respondió él. Ella es extraordinaria, Sofía, y eso es gracias a ti. Un sonrojo sutil coloreó las mejillas de Sofía, que desvió la mirada con modestia. Hemos reservado en el restaurante del hotel para cenar, continuó Antonio. Pero antes, hay algo que quería consultarte. Una idea sobre la empresa. Mientras se dirigían al ascensor, Antonio sintió una plenitud profunda. No era la familia convencional que había imaginado en su juventud, sino algo único, construido sobre respeto, honestidad ganada con esfuerzo y un amor que había florecido lentamente. Los siguientes meses consolidaron su relación. Antonio viajaba a Oxford regularmente, compartiendo cenas, paseos y conversaciones con Elena. Sofía, aunque mantenía su distancia, comenzó a participar más, uniendo a los tres en momentos que, aunque no borraban el pasado, construían un futuro. Una tarde, durante una visita a Madrid, Elena propuso visitar el Museo del Prado. Mientras recorrían las salas, Antonio compartió historias de su padre, Francisco, y su amor por el arte. Me gustaría que hubieras conocido sus historias, dijo. Elena sonrió. ¿Me las estás contando ahora?, respondió, y Antonio sintió que el tiempo perdido comenzaba a llenarse de momentos nuevos. Un año después, en el segundo cumpleaños de Elena en Oxford, Antonio y Sofía se sentaron juntos en una mesa del mismo restaurante, viendo a Elena soplar las velas de su pastel. La beca Elena Morales ya había financiado a sus primeros estudiantes y Valverde y Morales Inversiones era una realidad. Un símbolo de unión que resonaba en los titulares económicos. Nunca imaginé esto, confesó Sofía a Antonio en un momento tranquilo. Que pudiéramos estar aquí, los tres, como una familia. Antonio asintió, con un nudo en la garganta. Yo tampoco. Pero es lo mejor que me ha pasado. Esdimor. Elena, desde el otro lado de la mesa, los miró con una sonrisa. ¿De qué están hablando tan serios? Bromeó. De lo afortunados que somos de tenerte, respondió Antonio. Y por primera vez, sintió que esas palabras eran suficientes. Mientras la nieve caía afuera, los tres brindaron, no solo por el cumpleaños de Elena, sino por el camino recorrido, las barreras derribadas y los puentes construidos. No era una familia convencional, pero era la suya, forjada en una graduación inesperada, una verdad revelada y un amor que había crecido contra todo pronóstico. La historia que comenzó con un millonario, viendo a su antigua sirvienta con una joven igual a él, se había transformado en algo más grande, una familia unida por dos apellidos, Valverde y Morales, y una hija que había heredado lo mejor de ambos mundos. Cada conversación, cada risa, cada momento compartido, era un paso hacia un futuro que ninguno había esperado, pero que ahora no podían imaginar de otra manera. Y mientras las luces de Oxford brillaban bajo la nieve, Antonio supo que, por primera vez, su vida tenía un propósito que iba más allá del dinero o el poder, el amor de su hija y la familia que, juntos, habían construido. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Tu apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbete al canal para que podamos compartir más historias significativas. Amén.